este tema es el de las pastas dentales con triclosan. En su momento, el rostro de esta controversia fue la pasta dental Colgate Total, pero no fue la única que contenía triclosan en su momento. Hasta ahora he hablado en tiempo pasado porque la Colgate ya hace varios años retiró el triclosan de su formulación de la Colgate Total, pero sin embargo hay otras pastas dentales que a la fecha de grabar este video todavía siguen usando triclosan en su formulación. En su momento, para finales del siglo XX, principios del siglo XXI, varias marcas presentaron el triclosan como un producto casi milagroso y sí, tiene propiedades antimicrobianas, pero no todo lo que brilla es oro. Y como pasa siempre, la evidencia científica sigue avanzando, sigue actualizándose y con el tiempo aparecieron algunas preguntas y algunas preocupaciones sobre el triclosan. El triclosan en algún momento, hasta cierto punto común en varias pastas dentales, empezó a generar preocupaciones, como ya dijo, por sus posibles efectos adversos para tu salud. Pero ¿cómo pasó un producto una vez popular a ser objeto de controversia? ¿Qué nos dicen las investigaciones más recientes sobre su seguridad y eficacia? Aquí vamos a ir a fondo sobre esa polémica, dejando un poco de lado el ruido, los rumores, para ir a fondo sobre lo que dice la evidencia científica. Te voy a decir qué es el triclosan y cómo se produjo el revuelo en odontología y en consumidores y cuál es su estado actual hoy. Soy el odontólogo Luis Marcano y empecemos por lo básico. ¿Qué es el triclosan? Una respuesta rápida es que el triclosan es antimicrobiano y antipúngico, es decir, efectivo contra los hongos. Pero no basta con esto, porque la manzanilla, por ejemplo, también es efectiva como antimicrobiano y antipúngico. El triclosan no basta con que tenga cierto nivel de efectividad. Necesitamos que no te produzca efectos negativos en el mediano y largo plazo. Y no es de hoy que conocemos el triclosan. De hecho, en los años 70 ya se usaba en ambientes hospitalarios. Casi 30 años después, cerca de la llegada del nuevo milenio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, dio su aprobación para incluir el triclosan dentro de las pastas dentales. Y no solo eso, sino que la Asociación Dental Americana le otorgó su sello de aceptación a la Colgate Total que contenía triclosan en aquel momento. Y para obtener el sello de la Asociación Dental Americana, un producto tiene que pasar por varios estudios, investigaciones rigurosas por un tiempo suficiente. Esto no es a la apurada que se hace. Al menos a nivel odontológico, las pastas dentales con triclosan parecían funcionar bien y ser seguras. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿En qué momento el triclosan pasó de ser una solución a convertirse en un problema? Uno de los inicios de la controversia fue cuando desde la evidencia científica señalaron de que el triclosan intervenía en tu sistema endocrino. Pero no solo eso, sino que también disminuía tu respuesta inmunológica y también afectaba ciertas funciones cardíacas. Con el tiempo, los investigadores de distintas ramas de la salud han ido más y más a fondo sobre el triclosan. Me refiero, han ido más a fondo en las investigaciones. Un ejemplo de ello es una investigación sistemática sobre el triclosan y su influencia sobre el sistema de hormona tiroidea. El sistema de hormona tiroidea es una forma de llamar a tus órganos, tejidos y hormonas que intervienen en la regulación de tu metabolismo. ¿Y qué encontró esta investigación sistemática? Ahí la respuesta es un poco incierta, un poco nebulosa. Porque estos investigadores terminaron recomendando que hace falta más investigaciones para llegar a una conclusión definitiva sobre el triclosan y el sistema endocrino, pero encontraron algunos datos interesantes. Entre los datos interesantes que encontraron fue que otros investigadores habían señalado que había una asociación negativa entre el triclosan y las hormonas T3 y T4. ¿Qué significa una asociación negativa? Que entre mayor presencia de triclosan en el organismo, menor presencia de las hormonas T3 y T4. Aparte, estas hormonas tienen una importancia en el desarrollo de los niños e incluso tienen un rol en los adultos de acuerdo a la investigación citada. Y esto por señalar una investigación sistemática que trata uno de los problemas de los cuales ha sido el triclosan acusado de causar. Para los odontólogos no nos es suficiente recomendarte algo que sea bueno a nivel de salud bucal, es que no tiene que afectarte tu salud en general. Pero vamos a entrar a un capítulo más odontológico, porque para el año 2016 la FDA prohibió el uso del triclosan en productos como jabones y sin embargo no lo prohibió para pastas dentales. En 2018 la Colgate retiró el triclosan de su producto Colgate Total. Sin embargo, ni la FDA ni la Asociación Dental Americana sugirieron quitar el triclosan de las pastas dentales. Pero vamos a otra pregunta. ¿Qué eficacia tiene el triclosan en tu salud bucal? Para darte una respuesta sólida me voy a basar en un estudio sistemático que aparte es un metaanálisis, un estudio estadístico que aparte ha sido publicado este año, es bastante reciente. Fue una investigación que revisó y clasificó otras investigaciones científicas hechas sobre el tema para darnos una respuesta. ¿Qué buscaron? Buscaron comparar las pastas dentales con triclosan con las pastas
pastas dentales con flúor. Y después de un análisis estadístico de varias otras investigaciones hechas sobre este tema, no encontraron que las pastas dentales con triclosan fueran más eficaces que las pastas dentales con flúor para reducir la inflamación de las encías y para reducir la acumulación de la biopelícula dental. Teniendo en cuenta todos estos detalles que venimos hablando a lo largo de este video, entendemos el por qué la Colgate retiró el triclosan de su Colgate Total. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Si hay potenciales peligros y realmente no hay un beneficio marcado de añadir triclosan a las pastas dentales, no hay razón para recomendarte el uso de las pastas dentales con triclosan que todavía están en el mercado. Hasta el próximo video.